Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:47. Vamos a pasar de la ley de transparencia social que entró en vigencia la semana anterior al nuevo proyecto de urgencia en materia económica que ha presentado el presidente de la República, que es esto que se llama Ley de Fortalecimiento Crediticio, que incorpora reformas a las leyes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, sobre devolución de fondos complementarios, manejo de fideicomisos, liquidez para créditos y fortalecimiento institucional. Esos son los argumentos. Vamos a hablar con otra especialista en la materia, la doctora Patricia Borges está con nosotros. Ella es estudiosa, investigadora de los temas de la seguridad social. Doctora, bienvenida. Les saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbes Saltos y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días, Andrea. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza. A ver, es un proyecto corto, muy corto, que incorpora reformas puntuales a las leyes del IES y del BIES. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo le ve usted? A ver, lo primero que me parece importante resaltar es que se trata de un proyecto de ley de urgencia en materia económica que, como lo ha señalado Fabricio, plantea reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también a la ley de seguridad social. En el caso, por ejemplo, de la ley de seguridad social y partiendo también del comunicado que fue emitido por la Secretaría General de Comunicación la semana anterior, uno de los objetivos o puntos clave de este proyecto de ley es el fortalecimiento institucional del IES, según el comunicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se plantea, por una parte, un mecanismo de financiamiento del proceso de designación de los vocales del Consejo Directivo. Se refiere a los vocales principales y suplentes de asegurados y de empleadores, que son 2 de los 3 integrantes del Consejo Directivo. Pero también en el comunicado constaba que se plantean mecanismos para el control de la gestión de los directivos del IES. Eso en el comunicado. Ahora, en el proyecto de ley denominado, bueno, en general, Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ¿qué es lo que consta? Consta, por una parte, que en el caso del artículo 27, literal G, de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a las atribuciones del artículo 27, las atribuciones del Consejo Directivo, en el caso de este literal, lo que actualmente está previsto es que le corresponde a este máximo órgano de gobierno la designación de varios funcionarios de la institución. Por ejemplo, el director general, el subdirector general, los directores de los seguros especializados, entre otros funcionarios. Lo que se plantea es que se incorpore el término remoción y además la frase de que puedan ser removidos en cualquier tiempo, con independencia del periodo de duración de sus funciones. En este caso, por una parte me parece que se debe considerar que en el año 2020 la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del Programa de Asistencia Técnica en Seguridad Social que proveyó al IES hasta el año 2022, pues señaló que uno de los problemas del IES está dado por la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas. Entonces, realmente este planteamiento no coadyuvaría a lograr esta finalidad de una estabilidad, porque no se está planteando como detalles en torno a bajo qué causas se podría generar una remoción de esta naturaleza. Y además de eso, hay que considerar que sin necesidad de este planteamiento, el artículo 101 de la Ley de Seguridad Social ya dispone todo lo relacionado con las responsabilidades de los funcionarios del IES en torno a acciones u omisiones. Y además hay que recordar un detalle. En el año 2024, a fines de abril exactamente, fue removido por parte del Consejo Directivo quien era director general. Me refiero al doctor Jaime Bernabé Erazo. Y según lo que se puede revisar en una de las actas, y específicamente en el acta de sesión en la que fue resuelta esta remoción, pues ha sido realizada de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, este es un detalle que podría mencionar, pero también en el caso del Consejo Directivo del IES, lo que se está planteando en el proyecto es que, bueno, más allá de lo que constaba en el comunicado de que se establece un mecanismo de financiamiento, en el proyecto de ley lo que está establecido es que al IES le corresponderá determinar
la fuente de financiamiento, cualquier fuente de financiamiento, sobre la base del estudio, de un estudio de factibilidad, técnico de factibilidad financiera. Pero aquí hay un detalle, y es que el año anterior, el 22 de julio de 2024, entró en vigencia la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta ley partió de una iniciativa popular normativa que fue impulsada por el licenciado Henry Llanes. Pero en enero de este año, por una demanda de la propia Presidencia de la República respecto de algunos artículos, la Corte Constitucional, a través de la sentencia número 72-24-IN/25, que, bueno, en una nota al pie de página del proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, consta como 74-24 y es 72-24. Pero más allá de este particular, en esta sentencia la Corte aceptó la demanda de inconstitucionalidad y declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos. Pero ¿qué fue lo que dispuso? La Corte le dispuso al señor presidente de la República que en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, y esto ocurrió el 31 de enero, fue notificada la sentencia de 2025, le dispuso que presentara un proyecto de reforma a esta ley que regule el objeto del artículo 7, que fue declarado inconstitucional, y adicionalmente le dispuso que establezca una fuente de financiamiento para el proceso de designación de estos vocales sobre la base de un estudio de factibilidad financiera. Y además dispuso que una vez que se ha presentado este proyecto de ley, y dicho sea de paso, este plazo ya culminó a fines de julio de 2025. El plazo que dio la Corte, dice usted. Eso resolvió la Corte. Digo, el plazo que dio la Corte, a eso se refiere. El plazo terminó en julio. Exactamente. Ya, sí, ok. en julio, porque fueron 6 meses contados a partir de la notificación. La notificación tuvo lugar el 31 de julio. Perdón, rectifico este particular. La notificación fue realizada el 31 de enero de 2025 y este plazo de 6 meses culminó a fines de julio de 2025. Y lo que también dispuso la Corte es que una vez que se ha presentado este proyecto de ley, la Asamblea Nacional tendría 6 meses más como plazo máximo para tratar este proyecto de ley. Y también que dispuso que tanto el presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional debían tomar en consideración la opinión de los proponentes de este proyecto, porque partió de una iniciativa popular normativa, la ley que está vigente desde el 22 de julio de 2025. Y según lo que se puede observar en el buscador de la Corte Constitucional, que es información pública, pues el licenciado Henry Llanes señala que él no ha sido tomado en consideración. Y además hay otro detalle, porque incluso ha presentado una acción ante la Corte en la que reclama precisamente el incumplimiento, según lo que alega el licenciado Llanes, de parte del señor presidente de la República. Pero hay un detalle adicional, y es que por el plazo concedido por la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional para el tratamiento de este proyecto de ley, pues no se evidencia que el requerimiento y la disposición, de alguna manera, valga la redundancia, haya estado dada en el sentido de que tenga que ser tratado este tema a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Mi pregunta ahí, doctora, es esto, y me parece muy bueno el contexto que usted acaba de señalar. Esto que dispuso la Corte tras declarar la inconstitucionalidad del proyecto original de iniciativa popular liderado por Henry Llanes. Del artículo 7. Correcto. ¿Esto está incorporado o no en este proyecto urgente que mandó el Ejecutivo? No están dando cumplimiento a este particular. Ese es el tema. Entonces, o sea, eso está pendiente aún. Primero, ya no está dentro del plazo. Y hay otro detalle que se puede observar al buscar el caso número 72-25-N. Y es que a inicios de julio de este año, dentro del plazo, eso sí, lo resalto, el señor presidente de la República, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, presentó un escrito en el que solicitó la modulación de los efectos de esta sentencia, de la sentencia número 72-24-IN/25. ¿En qué consistía este pedido de modulación de los efectos de la sentencia? Consistía en que se considere la extensión de un término prudencial
y adicionalmente que se permita un eventual financiamiento directo de parte de los electores. Esta extensión del término o tiempo prudencial que consta en este escrito se señalaba que era para elaborar el estudio de factibilidad financiera. Sobre este tema, la Corte Constitucional todavía no ha emitido un pronunciamiento, pero sí resulta de alguna manera, por decirlo menos, un tanto contradictorio, por así decirlo, porque se ha realizado una petición de modulación de efectos para elaborar el estudio de factibilidad financiera, porque aparentemente no han sido suficientes los 6 meses que concedió la Corte Constitucional, pero bueno, se presenta un proyecto de ley en el que primero no se ha elaborado el estudio de factibilidad financiera y segundo, no se está identificando una fuente de financiamiento, sino que se le atribuye al IES, al Consejo Directivo, la responsabilidad de buscar esa fuente de financiamiento sobre la base de estudios técnicos de factibilidad financiera. Entonces, es importante también considerar estos detalles. Doctora, en otros temas, digamos, ¿qué es lo que también genera cuestionamientos, si se quiere, incluso temores de lo que ha visto, revisado en este proyecto de ley? Y le comento esto, o le pregunto esto, porque hay varias organizaciones que ya se han pronunciado, han dicho, por ejemplo, la UNE ha dicho que el gobierno busca desconocer la deuda que se tiene con el IES. Por otro lado, también personas afines a la Revolución Ciudadana han dicho, en cambio, que se va o se pretende que digamos, que la banca privada asuma, por ejemplo, que se abre la puerta para que la cartera vencida sea adquirida por la banca privada. ¿Qué decir sobre estos cuestionamientos que ya tiene también este proyecto de ley? Muchísimas gracias, Andrea, por su pregunta. En este caso, lo primero que me permito mencionar es que, por una parte, se trata de reformas o planteamientos de reformas a la Ley de Seguridad Social, pero también, en el caso de la pregunta que me formuló, a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en el primer caso, son reformas al orgánico funcional del IES, en términos generales. Esto es un tema de urgencia en materia económica. Ciertamente que la materia de seguridad social debe ser abordada, pero con toda la responsabilidad y con todos los sustentos. Pero la discusión también debería ser lo suficientemente amplia. Ahora, en el caso del planteamiento relacionado con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se está proponiendo es que a continuación del numeral 4.2.2 del artículo 4 de la ley del BIES, que se refiere este artículo 4 a las operaciones permitidas a realizar por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una de ellas justamente se refiere a realizar operaciones de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria de conformidad con la ley. Sobre esto también sería muy importante ver cuáles son los informes financieros, informes jurídicos, incluso de sustento para un planteamiento de esta naturaleza que, bueno, en general tendría la finalidad de conseguir mayores niveles de liquidez, pero también hay que considerar los derechos de los solicitantes de estos préstamos. Pero además, ¿en qué van a ser invertidos esos recursos? Van a ser invertidos en operaciones que le representen niveles interesantes y muy óptimos de rendimiento al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque si más bien esto pudiera dar lugar a mayores niveles de inversiones en el sector público, en bonos del Estado, por ejemplo, pues no sería necesariamente algo adecuado, sino que sería algo bastante complejo, partiendo de todas las obligaciones que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por mencionar un detalle. Hubo unas primeras reacciones por parte de la oposición política en la Asamblea, por ejemplo. Básicamente, el término que han repetido algunos legisladores de Revolución Ciudadana es que todo apunta a un intento de debilitar al BIES, al banco del IES, y quizá incluso abrir la puerta a la privatización. Yo le pregunto si hay o no ese riesgo. ¿Cómo le ve usted? A ver, sobre este particular lo que puedo señalar es que
Primero, pues me parece bastante cuestionable que se haya presentado esta propuesta a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Eso me parece bastante complejo. De otro lado, en torno a los otros cuestionamientos que ha habido respecto de los otros proyectos de ley sobre la unidad de materia, se refiere por una parte a propuestas de reforma al orgánico funcional del IES, también al BIES. Claro que se trata de la materia de la seguridad social, pero habría que ver cuál es la conexión en todo esto. Pero adicionalmente me parece que no hay, o al menos de lo que se puede observar, no se podría realmente evidenciar que haya los suficientes sustentos para poder realizar una reforma de esta naturaleza en lo que atañe al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. Porque igualmente hay que considerar otras disposiciones legales, por ejemplo, en el caso de lo que se está planteando que se modifique el objeto social del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que ya no se encargue de la administración de los fondos previsionales complementarios cerrados. Ahí más bien se plantea que vuelvan a los partícipes, y también en las disposiciones transitorias se propone que la Junta y la Superintendencia de Bancos pues emitan la regulación secundaria para precisamente encargarse de todo lo relacionado con los procedimientos para cumplir con esta finalidad. Pero también sería importante analizar, porque al menos de la justificación que consta en la exposición de motivos, el administrar estos fondos complementarios previsionales cerrados le representaría al BIES grandes niveles de recursos en comparación al beneficio que está recibiendo. Pero realmente de lo que se puede observar no se evidencia. Sería importante ver o cuáles van a ser los argumentos de parte del BIES, de parte de la Superintendencia de Bancos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras entidades, sobre todos estos temas. Pero en principio le podría decir, Fabricio y Andrea, que no se evidencian los respectivos sustentos respecto de estos planteamientos. Y eso es algo bastante delicado. Habría que ver qué va a ser presentado por parte de estas instituciones en el marco de la discusión. Pero igualmente me parece que en realizar un trámite partiendo de lo que representa la discusión de un proyecto de ley de urgencia en materia económica en el ámbito de la seguridad social, pues no va a haber el tiempo necesario para que esta discusión pueda ser lo suficientemente amplia. Doctora, hay quienes que dicen que esto podría ser lo que ya hemos visto en reiteradas ocasiones, casi una medida parche para las reformas al IES, sobre todo. Hay varias personas que recomiendan que se haga una reforma integral de la Ley de Seguridad Social. ¿Usted piensa que lo que se acaba de enviar a la Asamblea Nacional es una medida parche? Realmente ni siquiera le podría mencionar que es una medida parche, porque más allá de lo que consta en la exposición de motivos, incluso en el comunicado de la Secretaría General de Comunicación, en el caso de los planteamientos de reforma a la Ley de Seguridad Social, es que ni siquiera está contribuyendo o va a contribuir, así como está planteado, a un fortalecimiento institucional de la entidad. No va, porque no se está, por ejemplo, planteando una reforma en cuanto a los requisitos, a los perfiles para ocupar el cargo de director general, que los requisitos actualmente no son rigurosos. En el caso de los directores de los seguros especializados, como para dotar de los suficientes niveles de claridad, igualmente como para un fortalecimiento del rol de los entes de control, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, es que eso no se está evidenciando tal como está redactado ese proyecto de ley. Entonces, ni siquiera le podría decir que va a ser una reforma parche, y luego que sea planteado a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia
materia económica definitivamente no me parece algo adecuado, además tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre esta problemática de la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas. Y además, ciertamente que se requiere una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social, porque se trata de una ley que está vigente desde el año 2001. La Constitución que en la actualidad está vigente lo está desde el año 2008. Incluso la OIT ha señalado que no necesariamente la Ley de Seguridad Social, que es preconstitucional, desarrolla el marco constitucional vigente. Pero todo esto debe ser a través de una discusión amplia y que considere varios factores que están previstos por la Ley de Seguridad Social. Y por ese motivo no me parece que sea algo adecuado un tratamiento a través de un proyecto de ley de urgencia en materia económica y que realmente no está planteando cambios en el caso de la ley de seguridad social que vayan a coadyuvar a un fortalecimiento institucional, que es algo que definitivamente requiere la institución, pero que no se evidencia Correcto. de este proyecto. Correcto, doctora. Veamos cómo evoluciona esto que de entrada ha generado algunos resquemores, pero otra vez yo me quedo con lo que usted señaló y que ha sido parte de la preocupación no solo de este nuevo proyecto de ley, sino de las leyes anteriores, el sentido de urgencia en materia económica, cuando el trámite debería ser ordinario, y usted bien puso el antecedente de esta decisión de la Corte Constitucional con el plazo ya fenecido y que no ha sido cumplida por parte de las autoridades. Doctora Borja, gracias por el tiempo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a Fabricio por la invitación y por la oportunidad. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Lo propio para usted y un excelente inicio de mes para Muchas Patricia gracias. Borja, especialista en materia de seguridad social aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.